En particular, en este capítulo, Pablo aborda el tema de la tendencia pecaminosa que hay en el ser humano. Pablo describe de una manera vívida, casi como si fuera una experiencia personal, la lucha que se lleva a cabo en el corazón humano. Permítame hacerle una pregunta. ¿Se ha encontrado alguna vez usted con el dilema de que lo que no quiere hacer es lo que resulta haciendo? Aún conociendo lo malo, ¿no ha hecho lo bueno? Sabiendo que hay cosas que no le convienen, aún así es lo que decide hacer. ¿Se ha encontrado con ese dilema? ¿Seré yo el único? Hay dos, gracias hermano. Me da moral, hermano Oscar. Pablo de una manera muy personal le presenta a los creyentes en Roma este dilema, tratando de leer lo que está pasando por sus mentes. Yo no sé qué rumor había escuchado Pablo para que les escriba esto, y tratando de rescatar el valor de los preceptos de Dios. Aquí es donde nos metemos en esa palabra un poquito confusa. Déjeme tratar de explicársela de la manera más sencilla. Pablo les dice a los romanos que la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley que otros conocen, o los mandamientos de Dios, los decretos de la palabra expuestos en el Antiguo Testamento, pusieron al descubierto el pecado, y gracias a esa ley el pecado cobró nombre. Gracias a esa ley se supo que era codicia. Gracias a esa ley se supo que era mentira, fornicación, ¿cierto? Y se supo que era malo. Sin embargo, Pablo dice, si no hubiese sido así, si la ley no hubiese aparecido, no se habría conocido el pecado. Entonces cabe la pregunta de decir, bueno, si no se hubiera conocido el pecado, pues entonces no seríamos acusados, ¿cierto? No enfrentaríamos la muerte espiritual. Dirían otros por ahí, a mala hora entró la ley de este mundo. Vino a dañar lo que existía, estábamos en paz, nadie nos ponía el dedo acusador, nadie nos cuestionaba. No sabríamos del pecado y viviríamos, y pues tampoco habría muerte espiritual. Eso estaba pasando por la mente del creyente romano. El creyente romano estaba pensando que si no hubiese sido por esa ley, que esa ley mosaica, en vez de ser buena, vino a ser una desgracia para el género humano. Sin embargo, Pablo explica que lo que sucedió fue que el pecado se valió de la ley, de los mandamientos de Dios, porque dice la palabra, tomó ocasión en la ley para despertar la innata malicia humana, despertando toda clase de malos deseos. Mire, hermano, no es que la ley hubiese creado el pecado. El pecado estaba ahí dormidito. Diríamos por aquí, estaba en stand-by mode, ¿cierto? Ahí estaba. La ley no lo creó. Estaba ahí dormido. Y lo que hizo la ley fue venir a descubrirlo, a sacarlo de la oscuridad, a sacarlo a la luz. Dice Pablo, y el pecado, para demostrar que verdaderamente era pecado, tuvo que causar la muerte espiritual, aún valiéndose de lo bueno que era la ley. Esto evidencia la maldad del pecado. ¿Cuán malo es? Que no se frena en su propósito destructor y de muerte espiritual. Que no se cuida de tomar cosas buenas o malas. Arrasa con lo que quiera.
Aún hasta con la misma palabra y mandamiento de Dios se valió de ello para causar la muerte espiritual. Dice Pablo, miren cuán malo es el pecado. Y dice al mismo tiempo, y mire cuán necesaria era la ley. No se podía dejar eso ahí. Tenía que descubrirse aún como se vino dando todo. Es por lo anterior que Pablo afirma que una de las evidencias de que eso es cierto y de que el pecado estaba ahí es que, aunque queremos hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Hacemos lo que no queremos hacer. Es por lo anterior que, así como debemos entender el propósito bueno y no malo de la ley, la cual es una ley espiritual, también se debe entender que somos carnales. Y aquí comienza a aparecer el término carnal. La Biblia maneja el término carnal para describir toda debilidad moral en el ser humano que está sujeto al pecado y destinado a la muerte espiritual. ¿Grabes eso? El término carnal en la Biblia denota debilidad moral del ser humano que está sujeto al pecado y destinado a la muerte espiritual. Es el concepto teológico y bíblico de la palabra carnal. No es el carnal que creo que los hermanos mexicanos por ahí manejan a veces, ¿cierto? Es diferente. Así como tenemos que reconocer el valor bueno de la ley, ¿cierto? Hay que reconocer también que hay una carnalidad que nos abraza, nos ata y nos gobierna. Pues aunque tenemos el deseo de hacer lo bueno, no somos capaces de hacerlo, dice la palabra de Dios. Dice Pablo, no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero hacer. Aunque ante la buena intención de la ley de hacer lo bueno, se opone la ley del pecado, dice Pablo, que está en nuestro interior y nos mantiene aprisionados en una celda, en una prisión. Por eso Pablo llega al momento que dice, en una versión dice, miserable de mí. En otra dice, desdichado de mí. ¿Quién me librará de este peso de muerte? ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Dice en la versión internacional. Lo que Pablo ha narrado aquí, a manera de vivencia personal, es claramente la descripción de cómo la carnalidad, esa vida sometida al pecado y a la muerte espiritual, opera en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en nuestras acciones. Dígame ahora usted una cosa, hermano. Si usted entiende ahora mejor ese texto, y si asume lo que Pablo dice, ¿acaso a usted y a mí no nos va a tocar decir lo mismo? Miserable de mí, ¿qué voy a hacer entonces ahora? ¿Qué hacemos, hermano, entonces? Si eso es cierto. ¿Usted está de acuerdo conmigo que eso es cierto lo que dice Pablo? Entonces nos va a tocar decir qué miserables somos. ¿Cómo le hacemos? Estoy acorralado, estoy sin salida, no tengo oportunidad, no puedo hacer nada. ¿Sabe qué, hermano? Muchos han decidido quedarse con el mensaje a medio terminar, inconcluso, hasta el versículo 24, sin leer el versículo 25, sin seguir derecho por el capítulo 8. Creo que en algunos eso se debe a ignorancia acerca de la palabra o falta de entendimiento de que hay algo más ahí adelante. Pero en otros casos se debe a que hay personas que se han acomodado a vivir así, bajo el concepto carnal. Y usan dicho dilema como mecanismo de defensa para justificar su vida de libertinaje sin compromiso y sin temor de Dios.